Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, que Dios me los bendiga, un fuerte abrazo. Eh, Vengo a traerles un mensaje para motivar y estimular su crecimiento espiritual y avivar ese fuego que hay en ustedes y, y de esta manera y esta interacción con cada uno de ustedes sea para motivarlos a, a sacar esos talentos que se les fueron entregados y sacarle producción. Creo firmemente que los dones fueron repartidos para todos y cada uno de ustedes tienen que sumar y que añadir al pueblo de Dios a materializar esa bendición que sé que hay en sus corazones y, y que el mundo pueda verlos como esas luces que se necesitan, que estamos allí presentes para llevar las buenas nuevas, palabras de esperanza, restaurar esos corazones quebrantados y y que crezcamos como pueblo de Dios, ya que es su voluntad y, y es lo que Él quiere para nosotros. Amén. Quiero que este medio sea para estimularlos, ¿sí? Y que crezcamos juntos en el Evangelio de Cristo. Bueno, quiero iniciar este estudio con una oración primeramente para que el mensaje sea Dios quien abra los corazones. Padre Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú primeramente tomándome para que seas tú quien hable, Señor, que sea tu espíritu quien ministre eh, y pongas en los corazones de todos y abras la capacidad de, de recibir tu palabra, de recibir tu enseñanza, que avives el fuego que hay en cada uno de ellos, Señor, que los estimules a seguir perseverando en tus caminos, que sepan que todo, Señor, lo que añadan, todo su esfuerzo, va a ser recompensado, Señor. Va a ser recompensado en esta vida eterna que tienes para nosotros, Señor. Para que sigan perseverando, sigan esforzándose y que se animen a sumar, a, a añadir también, así sea un granito de arena, a tu propósito, Dios. A tu propósito que es que el Evangelio sea esparcido y que la gente del mundo sepa que tienes discípulos que te aman y que te siguen y que han entregado su vida a ti, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Señor, iniciamos este estudio. Amén. Bueno, vamos a iniciar un estudio y nuestra base de este estudio va a ser en el libro de Corintios, en segunda de Corintios capítulo 3. Amén. Se llama Ministerios del Nuevo Pacto. Este va a ser nuestra base, nuestro fundamento del estudio de hoy y de próximos estudios también, ya que vamos a seguir mm, esta dinámica que tiene Pablo en esta enseñanza que nos está dando el ministro de un nuevo pacto. Él aquí empieza a separar el viejo sistema de la carne, el viejo sistema de la ley judía, a compararlo con el nuevo sistema de Cristo, el nuevo sistema de la gracia. ¿Ok? Y empieza a hacer varias separaciones para ver la efectividad que, que tenemos ahora en la gracia que antes no existía en la ley. Amén. Y es muy importante porque eso nos hace desarrollar y conocer nuestros beneficios, nuestros deberes y, y nuestros derechos en este nuevo sistema. Amén. Y también, lo más importante, que nos mezclemos los dos sistemas. Que el viejo ya fue abolido, que el viejo sistema ya fue quitado, que tuvo su importancia, sí la tuvo, pero solo fue parte de un proceso. Amén. Ya llegado el nuevo sistema, ya no tenemos por qué practicar nada de lo antiguo. Amén. Y es bueno porque así vamos desarrollando nuestros sentidos y poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Ok? Y esto va a ser el estudio de hoy
para desarrollar en nosotros la capacidad de discernir y ubicarnos en el tiempo cuando escuchemos un mensaje, cuando leamos un mensaje, saber si aún está vigente o ya fue en el pasado, saber si aplica o no aplica. Amén. Entonces, aquí les muestro. Aquí les voy a mostrar. Aquí hice las diligencias para traerles el mensaje a ustedes. El viejo sistema de la carne y el nuevo sistema del espíritu. Ese es el título. Amén. La base de este estudio va a ser ministros del nuevo pacto, 2 Corintios capítulo 3. ¿Ok? Que ese es el que vamos a estudiar. Ok, y la temática va a ser el viejo sistema de la carne. Lo puse al lado izquierdo, como pueden ver. Y del lado izquierdo están varios versículos de lo antiguo, cómo funcionaba lo antiguo. Amén. Y del lado derecho, lo del espíritu, el nuevo sistema del espíritu, que estamos nosotros. ¿Sí? Varios versículos que confirman y sustentan lo que Pablo viene desarrollando. ¿Ok? Eso es lo que queremos reflejar acá. Entonces, empecemos con una breve historia para ir en armonía. Amén. Para saber de dónde salió la ley, por qué la hicieron, cómo llegamos a la gracia y saber un poco de esa historia. ¿Ok? Entonces, yo por aquí arriba le puse... ok. Juego de derechos de la luz y las tinieblas. ¿Sí? Ese título se lo puse porque estuve meditando y bueno, en el principio Dios tiene a Adán y Eva y Adán y Eva representan a la humanidad. Pero Dios tiene el 100% del derecho sobre ellos, ya que ellos están en santidad y el Espíritu de Dios se movía en el Edén. Ellos lo tenían todo. Entonces, pero estaba la presencia maligna que en la tierra y quería corromper la creación de Dios. Amén. Por muchos motivos que ya sabemos. Y pero no podía hacerlo como lo hace hoy en día, que Él viene y posee a los que están en pecado y los usa como instrumentos para sus fechorías. Pero con Adán y Eva no podían hacer lo mismo, porque estaban en santidad y no tenían los derechos para hacerlo. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, usó las tácticas de guerra. Vamos a tentarlos y que ellos mismos tomen la decisión de caer en desobediencia. ¿Sí? Y sus tácticas funcionaron. Entonces, Dios tenía el 100% del control sobre la humanidad, sobre su creación, pero ahora cuando cae en garras de Satanás, ya la humanidad cayó de la gracia, amén, cayó en pecado. Y entonces ya el juego pasó a ser de Satanás. ¿Sí? Ahora Satanás se quedó con el 100% del juego. ¿Ok? Vemos en Génesis que toda la humanidad había entrado en pecado. ¿Sí? Y no solo eso, sino que se deleitaban pecando. Les gustaba. Y vino Dios, encontró un hombre justo, que fue Noé, y hizo un reinicio, porque ya la maldad había llegado a tope. Yo creo que ya no existía una maldad más alta de que esa. ¿Sí? Reinició toda la humanidad. El mundo se pobló otra vez después de Noé. Y empezó el juego. ¿Ok? Y sin embargo, espiritualmente la balanza estaba a favor de Satanás. ¿Por qué? Acuérdate que, como dice Pablo, cuando nos llamaron a los gentiles, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Amén. Éramos instrumentos del diablo. ¿Sí? Pero Dios ya tenía un plan. Y, y tenía alguien muy importante, una ficha muy importante, que era Abraham, el padre de la fe. Como Dios lo usó para crear un pueblo donde Él pudiera venir, amén, para poder
recuperar su creación. Ya él tenía un plan muy claro. ¿Ok? Entonces usa Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, Sinaí, en Moisés, le da las leyes y le dan el pacto a Moisés. ¿Ok? Y sabemos que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Y sabemos que en ese momento que Dios le estaba dando las leyes, el pacto, le estaba dando todo, ya la misma ley estaba profetizando sobre el Mesías. ¿Ok? Es decir, ya, ya Dios ya tenía su plan claro de un principio. ¿Sí? Ya la ley estaba profetizando del Mesías, de ciertas cosas puntuales que iba a cumplir el Mesías. Luego los profetas profetizaron del Mesías, luego también los salmos. ¿Sí? Todos se profetizó. Entonces, la ley, el pacto, los judíos, solo fueron parte de un proceso para que llegara el Mesías. ¿Ok? Y el Mesías era este camino para volver a Dios. ¿Ok? Pero no como al principio, que no conocíamos la maldad. Ahora no. Ahora conocemos la maldad y tenemos ese camino de vuelta que no existía. Ese camino lo trajo fue Jesucristo. Pero antes, el que estaba perdido en sus pecados y delitos y quería ir a Dios no podía porque no existía un camino. ¿Ok? El camino más cercano era la ley judía. Y solo se podía adorar en el templo. Y en el templo no podía entrar los gentiles porque éramos instrumentos del diablo. Amén. Es decir, estábamos perdidos. ¿Sí? Pero vino Cristo y ahora voluntariamente podemos despojarnos de nuestra naturaleza pecaminosa, renunciar a todo y ir a Jesús. Amén. Y a través de Jesús ser ese camino de vuelta a ese jardín. Ser ese camino de vuelta a que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Amén. Como estaba en el Edén. ¿Sí? Entonces, vamos a ir hablando un poco de este viejo sistema que funcionó por un tiempo. ¿Sí? Que fue nuestro ayo, fue nuestra parte del proceso para que hoy llegáramos a la gracia. ¿Sí? Vamos a estar viendo lo eficaz que era, pero viendo que la gracia es más eficaz. Amén. Y vamos a ir haciendo comparaciones, que es la misma dinámica que trae Pablo aquí en Ministros de un Nuevo Pacto. ¿Ok? Entonces, vamos a ir hablando sobre este tema de los judíos, ¿sí? Porque es un tema muy interesante. Los judíos son el pueblo de Dios. Amén. Y los patriarcas son de ahí, ¿ok? De ahí tenemos el Evangelio nosotros. Nosotros creemos en el Dios el Dios de Israel, ¿sí? Ese Dios no es de aquí, ese es el Dios de Israel, ¿sí? Y gracias a ese pueblo que fue parte del proceso, llegó a nosotros, ¿sí? Pero vamos a ir viendo cómo llegó, ¿sí? Porque todo tiene un proceso y vamos según la escritura a ver qué nos revela de eso, amén. Entonces vamos a escudriñarla. Ok. Mm, juego de derechos, ok. Vamos al libro de Hechos. Bueno, primero vamos a empezar a desarrollar el tema acá, ok. Ministros del nuevo pacto. A medida que vamos leyendo, vamos a ir desarrollando el tema para escudriñarlo y sacar toda la información y el conocimiento que podamos entre todos de acá, de este fragmento, porque está muy, muy bueno y poderoso este capítulo, ¿ok? Entonces, empezamos a leer en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros mismos escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces, viene Pablo. Recuerden que nombro a Pablo, pero el que está hablando aquí es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, viene Pablo y empieza a hacer como una breve exhortación, ¿sí? Sobre el tema de las recomendaciones.
que en lo antiguo, en el viejo sistema, sí era necesario estas cartas de recomendaciones, ¿sí? Pero ya en el nuevo sistema de la gracia ya no es necesario, ¿ok? Entonces, veamos un ejemplo en el libro de Hechos. Voy a buscarlo. Ok, vamos al libro de Hechos. Saquen sus Biblias si quieren. Y ustedes mismos para que vayan corroborando, ¿verdad? La veracidad de lo mismo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24. Y dice, quiero ver reflejado el tema de estas escrituras de las cartas, que eran una costumbre que ellos tenían. ¿Ok? Esto pasó con Apolos, ¿sí? Dice en el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ok, entonces aquí vemos la carta que le mandó Priscila y Aquila a los de Acaya para que recibiesen mm, a Apolos. Amén. Este era un hábito que ellos tenían, ¿sí? Pero ahora en la gracia Pablo empieza a hacer una exhortación que eso no es necesario. Y veamos por qué. Ok. Tienen que irme siguiendo, ¿sí? Por favor. Esto es un rompecabezas. Aquí vamos a ir armando una estructura, ¿ok? Enfóquense, concéntrense. Ok, dice, vuestras cartas sois vosotros mismos escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Amén. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo despedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Amén. Entonces, vamos a Timoteo y vemos un ejemplo de lo que Pablo quiere decir. Cuando vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de manos, profecía. No, perdón, en el 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Ok? Entonces, vemos que en el viejo sistema funcionaba este tema de las cartas para así dar testimonio de que esta persona que estamos recomendando eh, es conforme a lo que estamos escribiendo. ¿Ok? Pero ahora en el nuevo sistema ya esas cartas no son necesarias. ¿Ok? Porque ahora somos cartas, ya el Espíritu Santo escribió en nuestros corazones esas cartas. ¿Sí? Entonces, no podemos ocultar lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. ¿Ok? Como Pablo le dijo a, como Pablo le dijo a Timoteo. ¿Sí? O sea, practica estas cosas porque de esa manera eh, se va a reflejar que el Espíritu de Dios está dentro de ti. ¿Sí? Y todos van a poder leer que tu conducta es correcta. ¿Ok? Entonces aquí donde dice, siendo manifiesto que soy cartas escritas y pedidas por nosotros.
escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo de Dios vivo. Amén. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vamos a escudriñar esta parte. Por nosotros no escritas en tablas de piedra. No escrita con... escrita con... sino... ok. Escrita no con tinta. No en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Ok. ¿Por qué dice no en tablas de piedra? Vamos a investigar. ¿Esas tablas de piedra a qué se refiere? Bueno, en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, vemos estas tablas de piedra y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Ok? Entonces, estas tablas de piedra vemos que se está refiriendo a el viejo sistema. ¿Ok? ¿Cómo funcionaba? Específicamente del pacto que fue escrito en tablas de piedra, los 10 mandamientos por delante y por detrás. ¿Ok? Ahora, si no en tablas de carne del corazón. Vamos a ver a qué se refiere a cuando dice que fueron escritas en nuestros corazones. ¿Sí? Vamos al libro de Jeremías capítulo 31, versículos 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, es decir, con los judíos, con los gentiles. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Sabemos que Dios hizo un pacto con los hebreos, ¿sí? Cuando los sacó de Egipto. Pacto que violaron, ¿ok? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Dios y ellos serán para mi pueblo. Y estaba profetizando Jeremías sobre nosotros, sobre la gracia, sobre el nuevo sistema. Amén. Ok. Seguimos. Ok. En el 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Entonces, ¿qué confianza tengo yo para con Dios cuando yo enseño estos mensajes? Sabiendo que la competencia y la doctrina y quien me enseñó no fueron simples razonamientos humanos, ¿ok? Sino es el mismo espíritu que me da esa confianza, es la misma unción que me enseña, que me instruye, que me ministra, para yo tener esa confianza con Dios de decir, Señor, estoy dando tu mensaje, eh, sabes, estamos haciéndolo de la mejor manera, de la manera más sana, más pura, más transparente, más correcta, para dar un mensaje, un pasto fino, ¿ok? Para que tus ovejas se alimenten con aprisco, un pasto puro, verdadero, ¿sí? Porque yo sé las consecuencias que hay si lo que yo enseño está mal, ¿ok? Porque para los que enseñan, el juicio va a ser más severo, ¿ok? Entonces, tengo confianza.
Tengo confianza porque sé que es el Espíritu que me enseña, sé que es el Espíritu que me ministra, sé que es el Espíritu que me inspira para compartir este mensaje y que el Evangelio de Dios sea predicado. Amén. Aprovechando estos medios que hace que llegue a muchas personas y es de bendición. Ok. Ok, pero veamos bíblicamente qué palabra nos respalda. Ok. Vamos a ver en lo antiguo quiénes enseñaban las escrituras. En el viejo sistema, ¿quiénes las enseñaban? ¿Ok? Entonces, vamos a ir a Malaquías capítulo 2, versículo 7. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ok, entonces vemos que en el sistema antiguo, los que enseñaban la palabra, los que Dios usaba para llevar su mensaje y enseñar al pueblo, ¿sí? Eran estos sacerdotes. Amén. Entonces, estas personas instruían al pueblo de Dios. ¿Ok? Esto era el sistema antiguo. Ahora, el nuevo sistema, veamos quién nos instruye. Dice en San Juan, capítulo 14, versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces vemos que en lo antiguo eran los sacerdotes los que enseñaban, pero ahora vemos que es el Espíritu Santo de Dios los que nos enseña, los que nos ministra, el que nos da la unción para nosotros poder servirle. Perdón. Para poder servir a su ministerio, para poder sumar ese grano de arena a la obra de Dios. ¿Ok? Ok, en el 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Es decir, entonces, ya vemos que nuestra competencia proviene de Dios, ¿ok? Nuestra doctrina proviene del Espíritu, ¿ok? Y el que nos vuelve competentes es Él mismo, ¿ok? ¿Y qué ministramos nosotros? Bueno, ministramos un nuevo pacto, ministramos la gracia, ministramos el nuevo sistema, ¿ok? Porque es que somos ministros de un nuevo pacto. No del viejo pacto, no del viejo sistema antiguo, no, ya eso caducó. Eso cumplió su función y ya, hasta ahí llegó, ¿ok? Pero ahora hay un nuevo sistema. Ahora hay nuevas reglas, hay nuevos beneficios, hay nuevas responsabilidades, ¿sí? Todo se hizo nuevo, ¿ok? Entonces, eso es lo que predicamos nosotros, eso es lo que ministramos nosotros, porque a través de Cristo hallamos ese camino a Dios, ¿ok? No existe otro. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, ¿ok? Entonces seguimos en el 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, ¿ok? Es decir, vamos a ministrar, no vamos a ministrar la ley, no, la letra no, sino vamos a ministrar el Espíritu, ¿ok? ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo que nos vivifica, ¿ok? Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Y cómo que la letra mata? Sí, la letra mata, ¿ok? Ahorita el que practique la letra, cuando se habla de la letra se está refiriendo al viejo sistema. Ahorita el que practique la letra lo mata, ¿ok? Vamos a ver en Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
¿Ok? Entonces, la ley no hizo para justificar a nadie. ¿Ok? Porque nadie pudo cumplirla. Amén. Todos fallaron, menos Jesús. Entonces, vemos que la letra no nos justifica. La letra nos mata. ¿Sí? Porque también dice en otro fragmento en Gálatas que, que el que no cumpla toda la letra lo hace maldito. ¿Ok? Y eso ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, en fin, practicar hoy en día, ya con la gracia vigente, practicar la letra, es decir, el viejo sistema, te mata espiritualmente. Está hablando de muerte espiritual. ¿Ok? Espiritualmente te mata. ¿Sí? Entonces, hay que evitar eso. ¿Sí? Ya la ley pasó a ser nuestro enemigo. ¿Sí? Siempre fue nuestro enemigo. ¿Por qué? Hablando en el tema judío, cuando se los entregó a ellos, una ley santa y pura, una ley santa y pura, a un pueblo carnal, ellos nunca pudieron cumplirlo. ¿Ok? Porque la carne nunca pudo cumplir lo que la ley mandaba. ¿Ok? Ya que ellos se vieron solos, los judíos, ellos carnalmente solos, con la voluntad humana, tratando de ir en contra de la voluntad de la carne. Porque la carne es viva, tiene voluntad propia, ella tiene deseos y ella quiere cumplirlos. Y los judíos estaban solos, peleando contra esa voluntad. Y la voluntad de la carne les ganó a la voluntad que ellos tenían de hacer lo bueno. Amén. Entonces los mataba. ¿Sí? Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Vamos al libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces, vemos que el espíritu es el que vivifica. ¿Ok? Entonces seguimos comparando estos dos sistemas. Ok. En el 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Ok, mira cómo le están llamando aquí. Ok, le está llamando ministerio de muerte al viejo sistema. El ministerio de... y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Paremos ahí en el 8. Vamos a buscar fragmentos que nos den un poco más detalle de lo que él quiere decir acá. Ok. Ok, entonces vamos a ver por qué le llama ministerio de muerte. ¿Sí? Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 7. El pecado que mora en mí. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Ok? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Ok? Es decir,
Él, mientras no existía la ley, mira, un ejemplo básico. Cuando el pueblo judío practicaba la ley le decía a ellos, no mates, no robes, no codicies. Y ya la conciencia se despertaba y ya automáticamente cuando lo hacían esas cosas, la conciencia los acusaba. ¿Ok? Cuando nos vamos al otro extremo, hacia los gentiles, en ese mismo tiempo, los gentiles no tenían ley. ¿Ok? Los gentiles mataban, robaban, adoraban, secuestraban, violaban, hacían lo que querían. Y no eran juzgados por nadie, porque no tenían ley. ¿Ok? Vimos todos contrastes. Esto es lo que está diciendo Pablo. Que entonces el pecado aprovechó la ley para matarlos. El pecado aprovechó la ley para condenarlos. ¿Por qué? Porque al final ellos no podían cumplir la ley. Sino siempre estaban siendo acusados de lo que terminaban haciendo. Y entonces esto es lo que está hablando Pablo acá, que es lo que él estaba viviendo en su propia carne. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, como a los gentiles en ese tiempo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomó ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley de Dios es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, Pablo está diciendo que en su carne hay una ley, que en su carne, que la carne es viva y la carne tiene una voluntad y la carne desea y quiere placeres, deseos, cosas prohibidas, ¿ok? Pero lo que la carne desea es contraria a lo que desea el espíritu. Pablo con el espíritu deseaba agradar a Dios y las leyes, pero Pablo se dio cuenta que estaba luchando contra la carne, ¿ok? Y entonces la ley que se le fue entregada era espiritual y santa. Y Pablo quería cumplirla, pero no podía. Entonces se vio que solo esa ley lo que logró hacer fue desatar una guerra entre la voluntad de Pablo y lo que la carne quería. La ley desató la guerra, pero no le dio respaldo a los judíos. ¿Ok? Ahora en la gracia es diferente. En la gracia tenemos guerra, también igual, pero aquí tenemos un respaldo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo sí tiene el nivel para poder luchar contra la carne y vencerla, porque Cristo la venció. Amén. Ese fue el pequeño detalle que no tenían los judíos. Los judíos no tenían el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros ahora, que fue derramado sobre todos los que hemos renunciado a este mundo y seguir a Cristo. ¿Ok? Esa era la diferencia. Entonces vimos que al final lo que hacía la ley era matarlos, ¿sí? Porque no podían cumplirlo. Era demasiado para ellos.
Ok, el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. Por tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Ok, vamos ahora a la partecita de la gloria. Ok, vamos a Éxodo, a ese suceso. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Ok? Entonces aquí vimos que cuando habla de la gloria que tuvo el rostro de Moisés, amén, cuando habla de la gloria que tuvo el viejo sistema, es verdad, el viejo sistema tuvo gloria, el mismo Moisés tuvo gloria, la ley tuvo gloria. Fue un tiempo muy glorioso porque fue algo que los hacía especial, ¿ok? Entre toda la tierra, ¿sí? Entonces era una nación mmm, diferente al resto del mundo, ¿sí? Moisés tuvo gloria, Moisés libertó al pueblo de, bueno, Dios a través de Moisés, Moisés fue un instrumento, pero tuvo gloria. Libertó al pueblo hebreo, eh, fue instrumento para llevar las leyes, el pacto, para llevar al monte, llevar al pueblo al Sinaí, no, llevar al pueblo a la tierra prometida, Canaán, y entre otras cosas. Tuvo gloria, sí, todo eso tuvo gloria. Y eso, que eso había de perecer, es decir, eso era momentáneo, era por un periodo de tiempo y tuvo gloria. Ok. La cual había de perecer, ahora en el 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ok, porque si el ministerio de condenación, mira, ahora lo llama, ministerio del Espíritu y ministerio de condenación. Ok, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces vemos que al viejo sistema le llama ministerio de condenación y al nuevo le llama ministerio de justificación. ¿Ok? Entonces, veamos por qué le dice así. Ministerio de condenación, porque la ley nos condena, el viejo sistema nos condena, sí. Veámoslos en Gálatas capítulo 3 versículo 10 y dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ok? Entonces, esta ley es delicada, porque supongamos que son 500 leyes y tú cumples una. Y te faltan un 499. La ley te hace maldito porque no la cumpliste toda. ¿Ok? Tú puedes practicar la ley, pero si la cumples toda. Amén. Entonces, como eso es imposible, lo podemos ver en el pueblo judío. Nadie pudo cumplirla, nada más Jesús. ¿Ok? Y eso que ellos de nacimiento ya estaban con esa doctrina. Ahora imagínate nosotros que venimos conociendo al Señor ya es de grande, ¿sí? Son cosas nuevas, tanto que tenemos que matar a nuestro viejo hombre para empezar de nuevo, ¿sí? Cosas que son la espíritu hace. Entonces son cosas que no podemos practicar, ¿sí? La ley judía nos mata. Entonces, si tú cumples 499 y te falta una, no la cumpliste toda. Ya la ley te maldice, ¿ok? Y te haces maldito. La ley te maldice y no eres salvo. No vas a heredar con el hijo de la libre, ¿ok? Eso lo vemos en la alegoría de Sara y de Agar, ¿ok? Que la esclava no heredará junto al hijo de la libre, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con practicar al menos una ley.
¿Y cómo sé si estoy practicando una ley? Conoce las leyes. Por eso es necesario instruirnos en la ley, el pacto y todo lo antiguo para saber y poder entender la gracia. Porque la gracia es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, conociendo lo antiguo vamos a poder ubicarnos en lo nuevo. Vamos a poder saber, oye, no, yo no estoy cumpliendo ninguna ley. Sí, ya yo estudié las leyes, yo sé que esto es ley, diezmar es ley, eh, esto es ley, dar primicia es ley, porque es que son cláusulas de la ley judía. Estudien la ley y verán. ¿Sí? Todo lo que es ley, no podemos cumplirla, no podemos darle vida, porque nos mata, nos hace malditos. ¿Ok? Está escrito. ¿Ok? Entonces, ajá, seguimos. Ok, el 8, ¿cuánto más será con gloria el ministerio de espíritu? Ok, por eso se llama, seguimos en el 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más con gloria el ministerio de justificación. Ahora venimos a lo nuestro, a lo que nos compete, el ministerio de justificación. Vamos a ver qué dice. Uh-huh. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ok. San Juan 6:13. Ok, aquí también hay otro. Este es el que está buscando. San Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice, no, esperen, no, es Romanos 5:1, perdón. Romanos, capítulo 5, versículo 1. ¿Dónde está? Resultado de la justificación. Momento. Capítulo 5, versículo 1. Ok, ahora sí. Vamos a ver por qué justifica el Espíritu. Amén. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos a la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Ok. Entonces, vimos la gloria, vimos ambas partes, ¿ok? Vimos por qué es el ministerio de condenación, el ministerio de condenación, ahora por qué es el ministerio de justificación, ¿ok? Ahora en el versículo 10, seguimos bajando, dice, porque aún lo que fue glorioso no es, perdón, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Pues si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece.
Ok. ¿Lo que perece tuvo gloria? Sí. Sí tuvo gloria. El rostro de Moisés, el tema de la ley, eh, el tema de Jehová, todo tuvo gloria. Amén. Pero más gloria tuvo lo que permanece. ¿Sí? Tenemos a Jesucristo, que es el libertador de la humanidad. ¿Sí? Se le fue dado un nombre sobre todo nombre, del cual se doblará todas rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. El Cordero inmolado. Tenemos al Espíritu Santo. O sea, la gloria y la comparación es abismal. ¿Ok? Ok, vamos al 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que poniendo un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista en fin de aquello que iba a ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Aquí hay un misterio y vamos a desarrollarlo. ¿Ok? Ahí está diciendo que este pueblo judío, que aun cuando leen las escrituras, ellos siguen teniendo ese velo que Moisés se puso para que no pusieran la mirada en el rostro de aquello que iba a ser quitado. Es decir, la ley, el pacto, todo eso. Moisés ya tenía claro de que eso era parte de un proceso. ¿Sí? Entonces, Moisés no quería que el pueblo lo viera como algo eterno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Se tapó el rostro para que no vieran. ¿Ok? Pero ese mismo velo les quedó puesto a los que practican la ley. ¿Ok? Entonces, este pueblo judío tiene ese velo puesto porque son practicantes de la ley. Entonces, conseguimos un ejemplo muy claro para que comprenda más esta parte del mensaje. ¿Ok? Vamos a usar la parte, el ejemplo de Saulo y el ejemplo de Pablo. Amén. Aunque son un solo cuerpo, son dos naturalezas diferentes. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo Saulo, que representa ese pueblo judío, cómo Saulo, que representa la ley, hacía cosas que él pensaba que le agradaban a Dios. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar el mensaje y vamos a ver este ejemplo que nos va a dar Pablo. ¿Ok? Para tener más claro lo que es lo que Pablo está escribiendo en esta carta y quiere decir. Entonces, vamos San Juan, al libro de San Juan. Momento. Ok. Vamos al libro de San Juan, capítulo 16, versículo 1. Cuando Cristo ya habla sobre este tema. ¿Ok? Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Ok? Si recuerdan cuando mataron a Esteban, todos los eruditos de la ley, los escribas, los fariseos, mataron a Jesucristo, mataron a Esteban y mataron a todos los profetas. ¿Sí? Entonces, ellos hicieron eso porque no conocieron ni al Padre ni quién era Jesús. Amén. Pero vemos curiosamente que Pablo aprobó, Saulo aprobó la muerte de Esteban y le pareció que estaba excelente. ¿Ok?
Ok, entonces ahí sí, ahí vemos que se cumple lo que Cristo acaba de decir. ¿Sí? Ahora, vamos, Hechos capítulo 9, versículo 1. ¿Ok? Conversión de Saulo. Entonces vamos a ver la naturaleza de Saulo. ¿Ok? Vamos a ver por cuál era ese velo que aún tienen puesto ellos y todos los que practican la ley. Ese velo no fue puesto porque son judíos, no. Ese velo fue puesto porque son practicantes de la ley judía. ¿Ok? Y caen bajo maldición, y parte de esa maldición es ese velo que no los deja ver. ¿Ok? El espíritu de estupor que no hace que entiendan. ¿Ok? Mm, ok. Entonces empezamos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz, un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces aquí vamos viendo la naturaleza ciega que él tenía, y vemos las intenciones que él tenía. Amén. Era arrestar hombres y mujeres que predicasen el evangelio, encarcelarlos, matar y hacer lo que fuera necesario para defender lo que él creía justo. ¿Ok? Y él creía justo hacer lo que fuera necesario para defender su ley, su costumbre y su templo. ¿Ok? Porque ellos creían que Cristo vino a abolir, a derrumbar todo eso. ¿Ok? Y ellos iban a hacer lo necesario para que eso no pasara. Pero como tenían el velo de Moisés, no veían que hubo una transición. Ellos no veían que ya las cosas cambiaron. ¿Ok? Que ya el viejo sistema de la ley ya pasó. Y ahora estamos bajo el nuevo sistema de la gracia. Pero como practicantes de la ley, aún tenían el velo que no los dejaba ver. ¿Ok? Y oyendo esto, y cayendo en tierra, oyó una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ok. Entonces, vemos que aquí Saulo representa no solo a los judíos, sino representa a esas personas que no tienen a Dios en su corazón. ¿Ok? Entonces vemos que, como dice la escritura que venimos desarrollando, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Ok? Y esto fue lo único que liberó a Saulo de, de ese velo que no lo dejaba ver. Lo que Pablo tenía en su ceguera era el velo de Moisés. ¿Ok? El espíritu de estupor que no lo dejaba ver, entender, comprender el nuevo sistema que Jesucristo trajo.
¿Ok? Entonces cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor, él nació de nuevo. Él nació de nuevo y dijo, wow, efectivamente todo cambió. Toda la gloria que yo tenía por los años que había estudiado, de erudito de la ley, el título que tenía, el respeto que tenía antes, mis colegas, ya nada vale. Nada vale. Pablo lo comprendió, por eso en otros versos dice que él estima todo como basura. ¿Sí? Y él sabe que él empezó de nuevo en Cristo. Y se echó de enemigos a todos sus colegas. ¿Sí? A todos los que lo aprobaban, lo validaban. Él se los echó de enemigos. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. ¿Ok? Y saben, esa transformación también tiene que suceder en uno. Porque no es lo mismo el fanatismo que nacer de nuevo. ¿Ok? Cuando viene una persona y vive sus cosas y llega un momento que tiene un encuentro con Dios, que el Señor lo lleva al límite y esa persona dice, Señor, ya no puedo más, ya lo intenté todo, ya lo traté de hacerlo con mis fuerzas, nada funcionó, sigo en un hueco, sigo en un caos, mi vida es una locura y yo sé que tú me vienes llamando de hace tiempo, ya no puedo más, me rindo y te derribas al piso como Saulo y dices, de ahora en adelante que se haga como tú quieras. Voy a hacer lo que tú quieras, me voy a humillar a ti, te voy a hacer caso y vamos a hacerlo a tu manera. Y en ese momento que tú sabes que el Señor te llamó, que tú sabes lo que pasó contigo y con Dios, tú decides seguirlo a Él. En ese momento es donde Dios te conoce y le dice como Natanael, yo sé quién eres tú, yo te vi debajo de la higuera. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Que Cristo conozca, que nos conozca a nosotros, que Cristo sepa quién somos nosotros. Amén. Porque cuando Él venga, Él diga, oye, tú eres Daniel, sí, tú estuviste a punto de quitarte la vida. Y la otra, no, tú eres Daniela, estabas deprimida, pasando por cosas, yo estuve allí, yo te conozco. ¿Sí? Porque son personas que entregaron su vida, lo dejaron todo por Cristo. Cristo lo quiere todo, hermano. Todo. Todo. Él no quiere un poquito de nosotros ni la mitad. Él quiere todo. Cristo es radical. Con Él recogemos o desparramamos. Entonces, Él no quiere fanatismo, no quiere religiosidad. No quiere eso. Porque cuando Él venga, les va a decir, yo no los conocí. Y van a perder todos esos años. Van a perder esa medio entrega que tuvieron. Cristo no quiere nada a medias. Y lo vemos en las Escrituras. O sea, no lo estoy diciendo yo. Entonces Pablo comprendió eso. Comprendió eso. Y vemos el cambio que tuvo de Saulo. Y cuando conoció a Dios, cuando tuvo un encuentro con el Señor, fue libre. Fue libre de esa venda, fue libre de eso que no lo dejaba ver. Amén. Y ahora, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Saulo murió y nació en el Espíritu, siendo Pablo. Amén. Y es sorprendente porque es donde se cumple la escritura que él tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Y Dios lo usó igual cuando era un vaso de deshonra. Porque gracias a esas persecuciones y esas cosas, el Evangelio fue esparcido, como Cristo dijo, en Samaria y en toda la tierra. ¿Sí? Y también lo usó cuando nació de nuevo, como Pablo. ¿Ok? Es una enseñanza muy bonita y nos muestra una naturaleza. Nos muestra dos tipos de naturaleza. En la carne y realmente en el espíritu. ¿Ok?
Entonces seguimos aquí en el verso 14. Ok, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo el mismo velo no descubierto, ok, por el cual Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí está hablando de una condición. ¿Ok? Porque dice en el 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, hoy es 25 del mes 4 del 2026. En esta fecha, hoy, ellos cuando están leyendo sus escrituras, el velo sigue en ellos, porque es una condición de la cual Dios los puso. ¿Ok? Y esa condición va a estar en ellos por mucho tiempo. Vamos a buscar las bases bíblicas de esto que le estoy diciendo, para indagar un poco más sobre esta condición que tienen estos judíos. Amén. Ok. Ok. Vamos, vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 19. Ok. Vamos a, a ver por qué los judíos quedaron en esa condición. Ok. Con ese velo hasta el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la escritura según el plan de Dios. Dice, esto fue profetizado y ya se cumplió. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré ira. Ok, él está diciendo a los judíos que los va a provocar a celos con los gentiles, porque los gentiles no éramos pueblo de él. Amén. Ok. En Isaías profetiza también y dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Ok? Nosotros no lo buscamos, nosotros no preguntamos por él. ¿Ok? Y Dios se nos vino con Cristo, ¿sí? Se nos presentó. ¿Ok? Pero acerca de Israel dice esto, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Sí, todo el día Dios estuvo con Israel. Todo el día les dio cultos, pacto, ley, los patriarcas, les dio maná, codorniz, estuvo con columna de fuego, columna de nube. Wow. Dios estuvo con ellos en todo tiempo, ¿sí? Y aún así fueron un pueblo rebelde y contradictorio. Amén.
Ok, aquí en San Marcos, capítulo 4, versículo 11, también dice algo muy interesante. Y les dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros os he dado el saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Ok? Mira, Jesucristo no le interesaba, ¿sí? Y según el plan que él traía, los judíos no podían saber que él era el Cristo. Los judíos no podían comprender que él era el Mesías. ¿Ok? Porque si ellos comprendían lo que Cristo predicaba y quién era él, ellos no fueran endurecidos su corazón. ¿Ok? Entonces era necesario, según el plan que Cristo traía, que los judíos, el pueblo judío, Israel, no los recibiera. Él tenía que ser rechazado para que pudiera justificarse y venir a nosotros los gentiles. ¿Ok? Vemos aquí también en San Mateo 21:43. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos de él. ¿Ok? Nosotros, ¿sí? A los gentiles. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaban de ellos. ¿Ok? Entonces, ya estamos viendo que el plan era claro. ¿Ok? Ya el plan era claro y Cristo vino ejecutándolo. ¿Ok? Ahora vamos a Romanos capítulo 11. Y dice: la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a nosotros mismos. Es decir, no nos creamos muy especiales porque tenemos el Evangelio, la gracia y los judíos no. ¿Ok? No nos volvamos arrogantes en ese sentido. ¿Ok? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, el 100% de Israel. Pongamos un ejemplo, un 80% aún hasta el día de hoy no ha aceptado a Jesús. Están bajo la condición que venimos leyendo en 2 Corintios. ¿Ok? Tienen el velo puesto. No han recibido al Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. Pero el otro porcentaje, el otro 10-20% que la Biblia le llama remanente, ellos sí creen en Cristo. Ellos viven por fe. Amén. Entonces, ese país está bajo esa condición hoy en día. ¿Ok? Pero veamos por qué. En el 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ok, vamos otra vez. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Ok? Entonces, el plan es este. Israel se endureció, Cristo se vino a los gentiles. Cuando entre el último de los gentiles, todo Israel será salvo. Se vuelve Israel. ¿Ok? Sigamos. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos
por causa de vosotros. Es decir, en cuanto al Evangelio, Israel y Dios son enemigos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se vino a nosotros. Es decir, Dios tuvo que crear una enemistad entre Israel y Él para poder una justificación y venirse a nosotros, a los gentiles. ¿Ok? Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ok? Ok. Ahora, en cuanto a la nación como tal, en cuanto a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, Elías, toda esta gente, ¿sí? Lo que vivieron con él. Este fue el pueblo del proceso. Este fue el pueblo por gracias a todo lo que ellos sufrieron y padecieron y llevaron y dieron y wow, todo su proceso. Gracias a eso, hoy disfrutamos de la gracia. Ellos se comieron esas uvas agrias. ¿Ok? Entonces, este es el plan de Dios. Amén. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. Es decir, nosotros los gentiles estábamos en desobediencia, en delitos y pecados. Amén. Por eso Dios estaba con los judíos. ¿Ok? Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ambos, para que por la misericordia concedida a ambos, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Wow. Es decir, al principio los gentiles estábamos en desobediencia. Dios se va con los judíos. ¿Okay? Ahora, los judíos, llega el Mesías, no los recibieron, lo rechazaron. ¿Y qué dijo Dios? Me voy para los gentiles. ¿Ok? Entonces, llega el pueblo de Israel, queda en desobediencia, ¿ok? Bajo la ley judía, porque son practicantes de la ley judía, y viene Cristo y dice, me voy para los gentiles. Hoy en día, Cristo está con nosotros los gentiles, ¿ok? Le dio la espalda a Israel, ¿ok? Entonces, gracias a esa desobediencia de Israel, hoy gozamos de la gracia. Amén. Hoy gozamos del Espíritu. Hoy gozamos de Cristo. ¿Ok? Pero cuando entre el último gentil escogido, no quiero decir todos los gentiles, no, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿ok? Cuando entre el último escogido, que Dios tiene en su lista, ¿ok? Van a quedar puros fanáticos y van a quedar puros esta gente, ¿sí? Esta gente fariseos, todo, ¿ok? Toda esta gente que hoy vemos común por ahí, bueno, van a quedar. ¿Y Cristo qué va a decir? Esta gente no me ama en verdad, yo de aquí me voy, porque ellos están en desobediencia, ¿ok? Porque ellos están en desobediencia. Entonces se va a ir otra vez, se va a ir al pueblo judío. Pero cuando se vaya al pueblo judío, él va a recoger su remanente que había dejado y va a recoger los 144,000 de cada tribu y va a libertar a Israel. Y ahí se va a llevar todo lo que se va a llevar al cielo. ¿Ok? Ese es el plan. Ok. En el 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Wow, solo la mente del Señor puede ejecutar este plan
tan perfecto, donde nos abraza a todos en misericordia, ¿sabes? Usando la desobediencia para tener misericordia de nosotros, y luego usando la desobediencia de nosotros para tenerle la misericordia a los judíos. Wow, wow, eso es sorprendente. Eso solo lo puede hacer Dios. O sea, esta jugada solo la puede hacer Dios, ¿sí? Y aquí Pablo lo alaba y dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Wow. Ok. Entonces, este es la chuleta que tengo, que estuve fabricando aquí para entregarle este mensaje. Ok. Aquí se las voy dejando para que si quieren pausen el video, quieran anotarlas, quieran escudriñarlas. Ok. Ok, aquí según el plan, eh, esta dinámica que venimos trayendo, que estamos siguiendo de Pablo, esta dinámica que estamos siguiendo de Pablo, de ir separando ambos sistemas, el viejo sistema de la ley y el nuevo sistema de la gracia, viendo en qué impactaba y en qué impacta, si es lícito o no es lícito practicarlo, si tiene beneficios o, o no. Entonces, todos estos detalles vamos a ir haciéndolo, ¿ok? Entonces, este estudio va a ser nuestra base, nuestro fundamento para un edificio que vamos a ir construyendo de conocimiento. Amén. Entonces, vamos a seguir esta dinámica en todo el edificio. Vamos a venir hablando, por ejemplo, del bautizo. En el viejo sistema, ¿qué era el bautizo? ¿Existía el bautizo o qué representaba el bautizo? Por ejemplo, la circuncisión. En el nuevo sistema, ¿cuál es el bautizo? Bueno, en agua y en el del Espíritu. Ok. En el viejo sistema, ahora sobre la iglesia. En el viejo sistema era el tabernáculo, era el templo. En el nuevo sistema, bueno, la iglesia y nosotros que somos el templo de Cristo. ¿Ok? Hablando de iglesia en congregación, no en estructura. Hablando de iglesia en congregación y nosotros como templo y morada del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces así vamos a ir hablando de todo. ¿Sí? Todo vamos a ir siguiendo esta dinámica para poder desarrollar el sentido de los tiempos y poder ubicarnos y poder discernir si lo que yo estoy oyendo aplica y está en la gracia o está en la ley, ¿sí? Para ir desarrollando este sentido, ¿ok? Este es el plan. Ok, entonces ya culminando. Para el tema de y tal vez tengan una pregunta y digan: oye, pero si yo escucho algo de la escritura o estoy leyendo algo, ¿cómo sé yo si eso está en la gracia o está en la ley? ¿Cómo sé yo si eso aplica o no aplica el día de hoy? ¿Ok? Porque es necesario. Entonces, aquí le puse varios ejemplos. ¿Ok? Lo repartí en 3 tiempos. ¿Sí? Fue la manera más sencilla de explicarles. Más práctica. El primer tiempo, del libro de Génesis a Malaquías. ¿Ok? Del libro de Génesis a Malaquías, la ley sigue viva, está vigente. Todo lo que lean ahí, tengan en cuenta que la ley estaba viva y tenían que cumplirla, y esos mensajes estaban preparados para un pueblo judío, no para ti ni para mí, un pueblo judío. La ley se aplicaba era al pueblo judío a quien se le dio. Amén. Entonces, un ejemplo. Cuando por ahí escuchan a Malaquías: malditos sois porque lo habéis robado en diezmo y ofrenda. ¿Sí? Después que ustedes entiendan esto, ustedes se van a ubicar en el tiempo
Y ustedes van a decir, oye, pero tú me estás leyendo es Malaquías. Y Malaquías se está refiriendo a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Esta es una ley, una exigencia que Dios les está haciendo a los judíos. Y yo no soy judío. Y tampoco estoy bajo la ley. Entonces me lavo las manos. Ese mensaje no es para mí. ¿Ok? En ese sentido, quiero que se ubiquen los tiempos. Para que no se dejen engañar. ¿Ok? Entonces, segundo tiempo. Mateos, Marcos, Lucas, Juan. Los 4 evangelios. Amén. Entonces, en los 4 evangelios, aunque está Jesucristo vivo, la ley sigue vigente. Amén. Por algo, cuando va el rico hacia Jesús, Jesús lo manda a cumplir la ley. Le dice, anda y cumple la ley de Moisés. No, Señor, yo la cumplo toda. Ah, bueno, entonces anda y vende todo. ¿Ok? Entonces también cuando vinieron estos escribas conocedores, le preguntaron a Jesús que cuál de la ley era más importante. Y viene Jesús y hace un resumen de la ley y del pacto, del cual resume de la ley amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego hace un resumen del pacto y dice amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Y ambas cumplió Cristo. Él amó a Dios sobre todas las cosas. Él fue obediente en todo fue obediente. Tanto que cuando estaba en el Gólgota, que no quería ir a la cruz, él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero hágase lo que tú quieras. Porque él sabía que él tenía que hacer esa diligencia. ¿Ok? Y de esa manera, de esa obediencia, él mostró su amor hacia el Padre. ¿Ok? De esa manera, él mostró que era más importante el amor que tenía el Padre y en obediencia al propósito de Dios que a lo que él quería, negándose a sí mismo, cumpliendo lo que predicaba. Amén. Y amó al prójimo, sí. Nadie lo había logrado. Nadie había logrado esta hazaña, nadie. Pero Jesús la logró. Les mostró al pueblo judío cómo era haber cumplido toda la ley. Y tanto lo cumplió que le dijo a los discípulos, ámense unos, un nuevo mandamiento les doy. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y amándose así el mundo sabrá que son mis discípulos. ¿Ok? Dejándonos un sello. Dejándonos una identidad como discípulos de Cristo. Y no es esa cruz. No es el pescadito, no. La identidad para los hijos es el amor. Tú identificas a un hijo de Dios cuando ama. No porque tiene una cruz en el pecho. No porque tiene un pescadito en el carro. No, no, no. Eso es fanatismo. Sino lo que practica. ¿Ok? El amor que se ve reflejado con lo que habla, con lo que predica, su pasión, su denuedo. ¿Sabes? Eso es Cristo. Eso. ¿Ok? Entonces, en el segundo tiempo vemos esto. ¿Sí? Vemos que Jesús nace, vemos la vida de Jesús, vemos un nuevo sistema, vemos que Jesús en vida empieza a hacer una transición de la ley a la gracia. ¿Ok? De la carne al espíritu. ¿Sí? Y fue dolorosa. Por eso lo quería matar. ¿Ok? Nos trae promesas, pactos, dones, nos trae varias cosas. ¿Ok? Bueno, pero aún la ley seguía viva. ¿Sí? Ya ahora Cristo consuma el pacto en la cruz del Calvario. ¿Ok? Y viene el tercer tiempo. En el tercer tiempo estamos desde Hechos hasta Apocalipsis. Ahí la ley estaba muerta. ¿Ok? La ley murió porque ya Cristo había subido. Ya Cristo había consumado el nuevo pacto con su sangre. ¿Ok? Había hecho de los dos un solo pueblo. ¿Sí? Haciendo un nuevo hombre, haciendo la paz. Un hombre espiritual. ¿Sí? Haciendo una nueva naturaleza espiritual. ¿Sí?
de la cual si nadie la logra, nadie será salvo. Si no nacemos de nuevo, no entraremos al reino de los cielos. Vean el ejemplo de Saulo y de Pablo. ¿Ok? Examínense. ¿Sí? Entonces, en el nuevo, en lo nuevo, sí, en lo nuevo, ¿sí? En lo nuevo, ya donde entra el nuevo sistema, que es de Hechos en adelante, ¿sí? Por eso es que en lo nuevo, por eso es que en lo nuevo no vemos ni una práctica del diezmo, ni una. Tampoco de primicia, ¿ok? Nada de eso, porque eso no aplicaba para el nuevo sistema, ¿ok? Busquen, busquen y busquen y no lo van a conseguir. Tocante al dinero, lo que quedó vigente fue la ofrenda. Solo que como ahora andan en la carne, dicen, y con ofrenda se va a sustentar la iglesia. ¿Cómo? Bueno, si ese es el nuevo sistema, practica la fe. Tal vez para la carne no sea posible, pero para el espíritu sí. ¿Cómo se sostiene la tierra? ¿Cómo se alimentan las aves? ¿Cómo el mar se mantiene en sus límites? De esa manera, yo creo que la iglesia se podría sustentar y aún más a través de la ofrenda. ¿Sabes? No de imposición psicológica, usando versículos fuera de orden, ¿sí? Sino tratando de que la congregación en verdaderamente sea transformada en el Espíritu y que el mismo Espíritu le dé un corazón generoso y bondadoso. Pero no, prefieren usar otros métodos, pocos ortodoxos, ¿sí? Usar la psicología y usar otras cosas hechas por el hombre para estimular unas buenas ganancias, ¿ok? Bueno, mis amados hermanos, entonces el resumen es, tres, hay tres tiempos, ya lo saben, anoten esos tres tiempos. Yo les voy a dar un consejo, como el mismo consejo que Pablo le dio a Timoteo, que fue: procuren con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ok? Así que examínense diariamente, y me incluyo ahí. Hay que examinarnos y verificar que estemos aprobados según las escrituras. No correr a lo loco, sino correr cumpliendo con las reglas de la competencia, ¿sí? Porque solo los que cumplen bajo, solo los que corren bajo esas reglas, ¿sí? Y perseveran hasta que llegan a la meta, se les dará el premio. Porque si corres violando algunas reglas, no vas a llegar aprobado, ¿ok? Y aunque llegues, no te van a dar el premio, ¿sí? Entonces, este es el propósito del canal: estimular el espíritu, avivar el fuego que hay en nosotros, mm, llevar las buenas nuevas, corregir lo torcido, exponer el error, denunciar el error, ¿ok? Y corregir los pasos para que corramos bien y ser merecedores de ese premio. Amén. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús por este mensaje, Señor, que haya llegado a los corazones de cada uno. Avívalos, aviva el fuego que hay en ellos, Señor. Dale ministerio, propósito, aliento. Ayúdalos, Señor, conforme a sus necesidades. Que tu bendición sea derramada sobre todos nosotros, Señor, y tu Espíritu, Señor, nos guía a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchachos, casi se me olvida, voy a estar subiendo, voy a estar transmitiendo en vivo los sábados aquí en el canal. Y, sabes, quiero, ya que estoy bendecido, quiero también bendecir a ustedes
para estimular ese conocimiento y quiero hacer una ofrenda de conocimiento ahí a los que me siguen. Es una ofrenda, pues solo como un estímulo, ¿sí? Para que se animen un poco más a estas cosas, se interesen más a lo que es Dios, sus planes, su escritura, su espíritu y todo eso hermoso que hay allí, ¿ok? Y podamos compartir conocimientos. Y bueno, según los videos subo un video y el sábado cuando transmita, por ejemplo, este sábado que viene, no hoy, el próximo sábado, voy a transmitir en vivo haciendo preguntas sobre este video, ¿ok? Y el que las responda se ganará la ofrenda, ¿ok? Sencillo. Ya primero va a ser una ofrenda, luego mientras vamos creciendo voy a ir dando más ofrendas, ya serán dos, tres. Y si gana una persona, bien. Ya si ganan cinco, será un sorteo entre las cinco y que sea el Dios que él se la dé al que más la necesite. Y bueno, así para un estímulo, amén, para bendecir y ser bendecido también. Mis hermanos, un fuerte abrazo, gracias por su tiempo, Dios los bendiga y aquí estamos, cualquier cosa me escriben, estamos en contacto, compartan, comenten para que así el canal crezca y muchas personas también reciban la bendición, tanto en su espíritu y en su conocimiento. Dios los bendiga. Amén.